He aprendido, después de muchos años estudiando el comportamiento humano, que la mayoría de las personas no vive una vida desordenada porque le falten herramientas, métodos o conocimientos, sino porque el desorden se ha convertido en parte de su identidad. No es algo que simplemente ocurre, es algo que se sostiene. Existe una mentira silenciosa que muchas personas se repiten cada día para tranquilizar su conciencia. Mañana empiezo, mañana me organizo, mañana será diferente. Y mientras esa promesa ficticia se repite, el presente se diluye en caos, dispersión y una sensación constante de estar ocupado sin avanzar. El problema real no es la agenda, es la forma en que una persona se ve a sí misma y la manera en que ha aprendido a relacionarse con su propio tiempo, su energía y sus decisiones. Cuando observo vidas desorganizadas no veo falta de capacidad, veo una estrategia inconsciente de evasión. El desorden funciona como un refugio psicológico. Mientras todo esté revuelto, fragmentado, incompleto, siempre existe una excusa disponible para no enfrentar lo verdaderamente importante. Si el tiempo está desordenado, no hay que confrontar las prioridades reales. Si el entorno es caótico, no hay que mirar de frente ese proyecto que genera miedo. Si la vida es una sucesión de urgencias, no hay espacio para preguntarse si el rumbo elegido es el correcto. La desorganización protege a las personas del juicio, tanto externo como interno, porque mientras el caos gobierna, la responsabilidad queda difusa. He visto cómo muchas personas confunden esta evasión con falta de voluntad. Se dicen a sí mismas que son indisciplinadas, que no sirven para organizarse, que simplemente no son así, pero eso no es verdad. El cerebro humano no funciona por fuerza de voluntad, funciona por patrones. Cada vez que una persona elige reaccionar en lugar de dirigir, cada vez que pospone lo importante por lo urgente, refuerza una arquitectura mental que la empuja a repetir ese comportamiento. No es debilidad moral, es entrenamiento inconsciente. El cerebro aprende lo que se practica, no lo que se desea. Aquí aparece una paradoja poderosa. Cuanto más desorganizada vive una persona, más siente que no tiene tiempo, y cuanto menos tiempo cree tener, más justifica vivir en modo de emergencia constante. Se convierte en una vida reactiva donde cada día empieza apagando incendios y termina agotada, sin claridad ni satisfacción real. Ese estado permanente de urgencia se vuelve adictivo, porque mantiene a la persona ocupada pero no expuesta, ocupada pero no responsable, activa pero no comprometida con resultados profundos. La verdad incómoda es que muchas personas no quieren organizarse aunque digan lo contrario. Lo declaran, lo desean superficialmente, incluso compran libros o descargan aplicaciones, pero en el fondo existe una resistencia profunda. ¿Por qué? Porque una vida organizada elimina las excusas. Cuando el tiempo está claro, cuando las prioridades están definidas, cuando las decisiones son deliberadas, ya no es posible esconderse detrás del no pude, no tuve tiempo o no era el momento. La organización deja al descubierto las decisiones reales. Obliga a mirar hacia adentro y asumir que los resultados o la falta de ellos no provienen del caos externo, sino de elecciones internas sostenidas en el tiempo. He observado que muchas personas intentan organizar su vida sin reorganizar primero su identidad. Buscan sistemas, métodos, rutinas, pero no cuestionan quién están siendo, y ahí es donde todo falla. No se puede construir orden duradero desde una identidad que se siente cómoda en el caos. No se puede sostener estructura desde una mente que asocia el desorden con protección emocional. El cambio real no empieza con una agenda nueva, empieza con una decisión profunda sobre el tipo de persona que se está dispuesto a ser. Organizarse no significa hacer más cosas, significa hacer menos, pero con intención. La mayoría de las personas no tiene un problema de tiempo, tiene un problema de decisión. Dicen que todo es importante, por lo tanto nada lo es. Dicen que todo es urgente, por lo tanto viven agotadas. Y en ese estado, no hay espacio para pensar, crear o construir algo significativo. Vivir así no es una casualidad, es una consecuencia directa de no haber definido qué merece atención y qué no. Cuando una persona no toma decisiones conscientes sobre su tiempo, otros las toman por ella. Expectativas ajenas, demandas externas, distracciones constantes y compromisos heredados ocupan cada espacio disponible. Y con el paso del tiempo, la vida se convierte en una lista interminable de obligaciones que no reflejan valores reales. Se produce una fractura silenciosa entre lo que una persona dice que es importante y la forma en que realmente vive. Esa incoherencia genera cansancio emocional, frustración y una sensación profunda de estar traicionándose a sí misma. La organización verdadera exige algo que incomoda, decir no.
Decir no a lo que no construye, aunque sea socialmente aceptado. Decir no a expectativas que no nacieron de una decisión propia. Decir no a la versión complaciente que busca aprobación a costa de dirección. Este acto, aunque parece pequeño, redefine la identidad, porque cada no consciente es un sí a una vida más deliberada. He aprendido que la organización no es rígida, es liberadora. El caos no es libertad, es desgaste. Cada decisión innecesaria drena energía mental. Cada objeto fuera de lugar roba atención. Cada pendiente sin definir ocupa espacio cognitivo. La desorganización no es un problema puntual, es un impuesto constante sobre la capacidad de pensar con claridad. No destruye de golpe, erosiona lentamente. Y ese desgaste acumulado es la razón por la que tantas personas viven muy por debajo de su potencial real sin entender por qué. El primer paso hacia una vida organizada no es optimizar, es eliminar. Antes de estructurar, hay que soltar. Soltar compromisos que ya no representan valores actuales. Soltar actividades sostenidas solo por costumbre. Soltar versiones antiguas de uno mismo que ya no sirven pero que se mantienen por miedo a lo desconocido. Muchas personas viven atrapadas en costos hundidos. Siguen invirtiendo tiempo y energía en caminos que ya no desean solo porque han invertido demasiado en ellos. Y mientras tanto, el único recurso no renovable, el tiempo, sigue avanzando. Una vida organizada no es perfecta ni rígida. Es coherente. Es una vida donde lo que se dice que importa se refleja en cómo se vive. Donde existen rituales que anclan, no reglas que aprisionan. Donde hay espacio para pensar, para crear, para descansar y para decidir con claridad. Y todo eso comienza con una verdad incómoda aceptada con honestidad. El caos no es el problema, es el síntoma. El verdadero problema es no haber decidido conscientemente quién se quiere ser y cómo se quiere vivir. He aprendido que una vez que una persona reconoce que el desorden no es casual, sino una extensión de su identidad, aparece un segundo nivel de resistencia mucho más profundo. La dificultad de sostener coherencia a largo plazo. Muchas personas logran momentos breves de orden. Organizan una semana, planifican unos días, sienten una falsa sensación de control y luego, sin darse cuenta, regresan exactamente al mismo patrón anterior. Esto no ocurre porque sean incapaces, ocurre porque están intentando vivir de una forma nueva con una estructura interna vieja. El cerebro busca consistencia entre identidad y comportamiento, y cuando no la encuentra, empuja de vuelta a lo conocido. Aquí es donde la mayoría se frustra y concluye erróneamente que la organización no es para mí. Pero esa conclusión es peligrosa porque refuerza la identidad que mantiene el problema. Nadie nace organizado o desorganizado. Las personas se entrenan. Se entrenan para reaccionar o para dirigir. Se entrenan para vivir apagando incendios o para vivir construyendo sistemas. Y ese entrenamiento ocurre en lo pequeño, en lo cotidiano, en decisiones aparentemente insignificantes que, acumuladas, crean una forma de vida. Una de las grandes trampas mentales que observo es la confusión entre actividad y progreso. Muchas personas viven exhaustas, con la agenda llena, con la sensación constante de estar haciendo algo, pero al mirar hacia atrás no pueden señalar avances reales. El cansancio se convierte en una prueba falsa de productividad. Estoy cansado, por lo tanto estoy avanzando. Pero eso no es cierto. El cansancio solo indica gasto de energía, no dirección. Sin una estructura clara, la energía se dispersa y el esfuerzo se diluye. La organización real no comienza preguntando ¿qué tengo que hacer?, sino ¿qué merece ser hecho? Esta distinción es crucial. La mayoría de las personas permite que lo urgente gobierne su vida porque lo urgente grita, presiona y genera ansiedad. En cambio, lo importante suele ser silencioso, no exige atención inmediata, no produce culpa instantánea si se ignora. Pero es precisamente lo importante lo que transforma una vida a largo plazo. Cuando una persona vive reaccionando a lo urgente, sacrifica sistemáticamente lo importante sin darse cuenta. He observado que muchas personas construyen una identidad alrededor de estar siempre disponibles, de responder rápido, de resolver problemas ajenos. Eso se siente valioso, incluso heroico, pero en realidad es una forma sofisticada de evasión. Mientras están ocupadas con lo de otros, no tienen que enfrentar sus propias decisiones pendientes. Mientras están resolviendo crisis externas, no tienen que hacerse responsables de la crisis interna, de no estar viviendo alineadas con sus valores reales. Organizar la vida exige establecer límites, y los límites generan incomodidad. Decir no genera fricción, decidir no estar disponible rompe expectativas, y muchas personas prefieren el agotamiento antes que la incomodidad de decepcionar. Pero ese precio es demasiado alto.
Una vida sin límites termina siendo una vida sin dirección. Y con el tiempo, esa falta de dirección se traduce en resentimiento, cansancio profundo y una sensación constante de estar viviendo para otros. Otro punto crítico que pocas personas consideran es la relación entre organización y energía. No basta con estructurar el tiempo. Hay que entender cómo funciona la energía personal. Existen momentos del día donde la claridad mental es mayor y otros donde es menor. Sin embargo, la mayoría desperdicia sus horas de mayor potencial en tareas irrelevantes, distracciones o consumo pasivo de información. Para cuando llega el momento de hacer lo verdaderamente importante, la mente ya está fragmentada y cansada. Una vida organizada protege deliberadamente las horas de mayor energía para las tareas de mayor impacto. No por rigidez, sino por respeto. Respeto por la propia capacidad mental. Respeto por los proyectos que importan. Respeto por la vida misma. Cuando una persona no protege su atención, alguien más la usará. Cuando no decide en qué enfocarse, el entorno decide por ella. Y ese entorno rara vez prioriza el crecimiento personal. He visto cómo la falta de organización no solo afecta la productividad, sino la autoestima. Cada promesa interna incumplida debilita la confianza personal. Cada plan abandonado refuerza la narrativa de «no puedo sostener nada». Y con el tiempo esa narrativa se vuelve una creencia profunda, no porque sea verdad, sino porque ha sido repetida demasiadas veces. La organización, en este sentido, no es solo una herramienta práctica, es una forma de reconstruir la confianza en uno mismo a través de acciones pequeñas pero consistentes. La mayoría de las personas intenta cambiar todo de golpe. Quiere una transformación radical, inmediata, perfecta. Cuando falla, porque inevitablemente fallará, usa ese tropiezo como evidencia de que no puede cambiar. Pero el progreso real no es lineal. La organización no se construye con perfección, se construye con continuidad. Se trata de volver una y otra vez al centro, incluso después del caos. No convertir un mal día en una identidad permanente. He aprendido que las personas que logran sostener una vida organizada no son las que nunca fallan, sino las que no dramatizan el fallo, ajustan, corrigen y continúan, no negocian con la excusa. No se castigan con culpa improductiva, observan, aprenden y vuelven a elegir con intención. Esa capacidad de regresar es mucho más poderosa que la disciplina rígida. Organizar la vida, en el fondo, es un acto profundo de respeto. Respeto por el tiempo, que es la vida en unidades medibles. Respeto por los sueños, que no se materializan solos. Respeto por las personas importantes, que merecen presencia real y no atención fragmentada. Y respeto por uno mismo, por la versión futura que depende de las decisiones presentes. Sin ese respeto ningún sistema funciona. Con ese respeto incluso sistemas imperfectos pueden sostenerse. He aprendido que al final, organizar la vida no es un asunto de productividad, ni de eficiencia, ni de sistemas sofisticados. Es un asunto de dignidad personal. Es la diferencia entre vivir como alguien que reacciona a lo que sucede y vivir como alguien que decide conscientemente qué tipo de vida está construyendo. La mayoría de las personas no fracasa porque le falta información, fracasa porque nunca ha tomado una decisión profunda y sostenida sobre cómo quiere vivir. Y sin esa decisión, cualquier intento de orden es frágil, temporal y superficial. El desorden persiste cuando no existe una visión clara que lo confronte. Cuando una persona no tiene claro hacia dónde va, cualquier camino parece aceptable. Cuando no existe una imagen definida del futuro deseado, el presente se llena de ruido, distracción y compromisos irrelevantes. El caos no entra por la fuerza, entra por ausencia de dirección. Y con el tiempo, ese caos se normaliza, se vuelve parte del paisaje emocional, hasta que la persona ya no recuerda cómo se siente vivir con claridad, con espacio mental, con coherencia interna. Una vida organizada no es una vida rígida, ni mecánica, ni carente de humanidad. Es una vida donde existe alineación. Alineación entre valores y acciones. Alineación entre palabras y decisiones. Alineación entre lo que una persona dice que importa y la forma en que realmente invierte su tiempo y su energía. Cuando esa alineación existe, la vida se siente más ligera incluso cuando es exigente. El esfuerzo deja de sentirse como sacrificio vacío y comienza a sentirse como construcción con sentido. He observado que muchas personas temen al orden porque confunden estructura con pérdida de libertad. Creen que organizarse es encerrarse, limitarse, perder espontaneidad. Pero la verdad es exactamente la contraria. El caos no es libertad. Es esclavitud disfrazada, es estar a merced de impulsos, interrupciones y demandas externas. La verdadera libertad aparece cuando una persona elimina lo innecesario y protege lo esencial.
Cuando deja de decidir constantemente qué hacer y comienza a ejecutar lo que ya decidió que importa. El orden libera energía mental, libera atención, libera presencia, reduce el desgaste invisible que proviene de vivir resolviendo lo que no debería estar desordenado. Cuando una persona organiza su vida, no solo gana tiempo, gana claridad. Y la claridad es uno de los recursos más valiosos que existen, porque permite tomar mejores decisiones con menos esfuerzo emocional. Permite decir no sin culpa. Permite avanzar sin sentirse constantemente en deuda con todo y con todos. También he aprendido que el orden no se mantiene por motivación, sino por identidad. Una persona no se organiza porque debería, se organiza porque ya no se permite vivir de otra forma. Llega un punto en el que el caos deja de ser tolerable. No por perfeccionismo, sino por respeto propio. Respeto por el tiempo que no vuelve. Respeto por el potencial que no se quiere desperdiciar. Respeto por la vida que se sabe que podría ser más plena, más consciente, más deliberada. El verdadero cambio ocurre cuando una persona deja de preguntarse cómo organizarse y comienza a preguntarse quién necesita ser para vivir de forma organizada. Porque cuando la identidad cambia, el comportamiento se ajusta. Cuando la identidad se fortalece, las decisiones se simplifican. Y cuando las decisiones se simplifican, la vida entera empieza a ordenarse casi como consecuencia natural. Organizar la vida no elimina los problemas, pero cambia la forma de enfrentarlos. No garantiza días perfectos, pero reduce el caos innecesario. No evita errores, pero impide que los errores se conviertan en patrones. Es una práctica diaria, imperfecta, humana, pero profundamente transformadora. No se trata de controlar todo, sino de dejar de vivir a la deriva. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que realmente importa. Al final, el futuro de una persona no es un misterio. Es una proyección directa de cómo vive hoy, de cómo usa su tiempo, de cómo protege su atención, de cómo decide sus prioridades. Si los hábitos actuales continúan, los resultados futuros son inevitables. Y si esa proyección no es satisfactoria, la responsabilidad no está en el mañana, está en las decisiones presentes. Porque el orden no es algo que llega, es algo que se elige. Y cuando una persona elige vivir con intención, claridad y coherencia, la vida deja de ser una reacción constante y se convierte por fin en una construcción consciente.